Pasamos 2 minutos de las 12:30. ¿Habremos o no habremos ley bases? Qué buena pregunta. A ver, la idea del gobierno sigue siendo que en esta semana se puede empezar a tratar en comisión. Por ahora no hubo novedades sobre eso desde la Cámara de Diputados, que es donde tienen que armar la comisión, para que esto finalmente se empiece a tratar. Pero el gobierno está trabajando, te diría, inclaudicablemente para conseguir todos los apoyos, para cerrar bien el poroteo y decir, vamos. La idea inicial era 17-24, o sea, mañana y la semana que viene. Ya 17 me parece difícil que mañana se concrete. Vamos a ver qué sucede si finalmente se constituye la comisión. Por lo pronto, el ministro Guillermo Francos no para en su afán de conseguir los votos, de ratificarlos, y esta mañana se reunió con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Uno que es esquivo, digamos, está, no está, es escurridizo. Claro. En el gobierno dicen, viene, pide plata, después se va al sur, regala merluza. Está ahí. Es brava la frase, regala merluza. Regala merluza, pero... Un tanguero la tomaría para otro lado, pero bueno, ahí está. Pero en este caso es literal, porque para Semana Santa regaló merluza. Entonces decían, bueno, viene acá, llora, pide plata, se va al sur y regala la merluza. Está ahí, lo miran de reojo a Vidal. Pero Guillermo Francos está ahora en camino a la ciudad de Santa Fe, donde se va a estar reuniendo con los 3 gobernadores del centro, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Maximiliano Puyaro de Santa Fe y Martín Yarlora de Córdoba, 3 dialoguistas, con más o menos exigencia, pero los 3 siempre se han prestado al diálogo con el gobierno. Se está pasando la presidencia pro tempore de los gobernadores del centro, la recibe Maximiliano Puyaro y Francos se va a estar encontrando con ellos. Telón de fondo. Ayer lo entrevistaba Pablo Rossi a Yarlora, que vos decís, es dialoguista, pero dijo, pero hay que hacer algunos cambios, y no soltaba qué. ¿Qué cambios? Claro, exactamente. ¿No? O sea, está dando el apoyo, pero está pidiendo una serie de cambios. No es el único, hay otros que lo piden. Ahí está la expectativa de cómo se termina de cerrar para finalmente debatirlo, digamos, cerrado, claro, ¿no? Que no vuelva a pasar lo que pasó la primera semana de febrero cuando entraron con todo abierto. Claramente no es el mismo escenario, pero la idea es llegar con todo atado. Pero lo más importante, te diría, Luis, bien a la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, Guillermo Francos, el hombre que vemos en pantalla, se va a estar reuniendo con Gerardo Zamora, un ex radical que abrazó con la fe de los conversos al kirchnerismo, es un hombre de Cristina Kirchner, claro, y maneja fundamentalmente 3 senadores en la Cámara Alta. Esto es fundamental de cara a lo que va a venir, porque en el gobierno ya dicen, ya prácticamente diputados estaría, miremos Senado, los votos en el Senado, donde la suerte puede ser más adversa, ¿no? Y ya tienen un antecedente negativo como fue el tratamiento del DNU. Claro. Con lo cual, desde fines de marzo, Guillermo Francos está trabajando en lo que tiene que ver con los votos del Senado y Zamora tiene 3. ¿Pero cómo hace para manejar los 3 Zamora? Porque la Constitución prevé que son 2 del oficialismo y 1 de la oposición. Uno de la mayoría, 1 de la minoría. Y 2 de la mayoría, 1 de la minoría. ¿Y cómo hizo? Bueno, Zamora. Es Zamora. Zamora, Claudio Abdala, Zamora, Claudio Abdala. Exactamente, hace casi 20 años, o sea que tienen prácticamente no le va a gustar esto, no le gusta cuando se dice esto, no le gusta que se hable de Santiago del Estero como un feudo, pero en cierta forma el poder, claro, cuando la Corte le dijo que no a su reelección, quien fue su exactamente, Claudia Abdala. ¿Qué destino el de Santiago, no? Porque antes era de Juárez. Exactamente. Carlos Juárez, creo que era Carlos, ¿no? Y Nina. Y Nina, su mujer, exactamente, que terminaron yéndose realmente de un modo escandaloso. Hablábamos de Zamora entonces, pero además Zamora tiene otra clave precisamente por este poder que tiene en lo que respecta a los votos en el Senado, que tiene que ver con lo que pueda suceder con el pliego de Ariel Lijo, que el gobierno va a tratar de que llegue a la Corte, con lo cual ahí es muy importante lo que charlen Francos y Zamora y cuál puede llegar a ser la moneda de cambio entre ellos, ¿no? Vamos a preguntarle a Diego Armesto, que es abogado constitucionalista, pero quiero empezar. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo te va? Quiero empezar por otro lado que mencionaba colateralmente Cecilia, que es el DNU, que algunos dicen la Corte se está preparando para tratar. ¿Debería pronunciarse la Corte por el DNU rápidamente? Yo sé que la Corte no tiene plazo. Sí, obvio. ¿Pero debería pronunciarse? Sí, leía una nota el otro día de Hernán Capielo que hablaba que la Corte está diciendo que va a ir con un plazo razonable a resolver la cuestión del DNU. Lo que pasa es que vos tenés que ver 2 cuestiones que son principales. La causa que tiene con respecto a La Rioja es un juicio ordinario. Es un juicio con competencia originaria, pero es un juicio ordinario. Es decir, la Corte puede llamar a las partes, vengan muchachos, siéntense, a ver cómo lo resolvemos.
El que le entró limpito es el de la CGT. La parte laboral. El capítulo 4, exactamente. Que es el sanguchito del medio en esta ley de bases, porque apareció en el medio la ley de reforma laboral. Entonces, frente a esto, la Corte podría resolver. Entonces, yo creo que, siguiendo lo que dice el presidente de la Corte, que lo dijo en el AmCham y lo dijo el otro día en el Rotary Club, yo creo que hay señales que la política tiene que resolver las cuestiones que no puede resolver, porque vos el DNU no lo podés partir en la Cámara de Diputados. Vos no podés decir, bueno, apruebo esta parte y esta parte no la apruebo. El DNU se acepta o rechaza in totum, claro, ¿sí? Por la ley 26.122. Entonces, yo creo que están buscando la manera de sortear ese problema ante un hipotético y posible fallo de la Corte Suprema. Claro. Ahora, ¿qué ves en el tratamiento de la ley bases? Que es una ley bases, corregime Cecilia, atenuada. Sí, sí. De 600 y pico de artículos que a menos 300. De 300. A menos de 300. Yo la divido en tres y la divido como necesidades. Tenés la ley base, que es la que hablaba recién Ceci, que son las necesidades del Ejecutivo, que está la delegación legislativa y las privatizaciones. La necesidad de los gobernadores, que es el paquete fiscal, claro, y el sanguchito del medio, que es la reforma laboral. Es decir, de las tres, vos, fíjate que son tres paquetes distintos, no sé si van a tener el mismo tratamiento express, porque yo creo que la ley bases como está, que es la que vos decías, que es la que había entrado en diciembre, el 27 de diciembre, ahora lo que tienen los diputados en su poder es la de los 144 votos. Es decir, la votación en general con 144 votos afirmativos. Ahora lo que se dice es que, lo dijo Yarlora y algunos diputados más he escuchado en charlas informales, es que ellos pretenden también agregar modificaciones a la ley. Es decir, principalmente en la cuestión de la delegación de facultades y en el capítulo de privatizaciones. En el tema fiscal, obviamente que ahí depende mucho más de los gobernadores. Y acá viene una cosa que recién vos decías de los tres gobernadores, que son cosas raras. Hay algo que decía José Nicolás Matienzo en 1917. Decía, los gobernadores son los grandes dispensores de los cargos nacionales. Entonces, los cargos nacionales dependen del gobernador. Entonces, los gobernadores no hacen nada sin que los senadores no hacen nada sin que los gobernadores digan algo. Entonces, son las trampas que se crearon en la reforma 94, lo de los tres senadores. Y siempre pasó. Es decir, La Rioja era el ejemplo práctico por encima de todo, ¿no? Es decir, porque después un domingo comiendo fideo lo arreglaban todo en la familia, porque eran todos primos, todos sobrinos y todo. Entonces, a mí me parece que el proyecto y este tratamiento express que le quieren dar nuevamente, me parece que es un poco riesgoso. ¿Lo ves riesgoso? Y sí, porque después, vos acordate que vos vas a la comisión, vos en la comisión resolvés los temas. Se firma dictamen, pero no te puede pasar que parezca un descolgado como en la sesión anterior y digan, che, el artículo 4, inciso H, lo quiero modificar. Bueno, pero también no, digo, por eso se supone que vinieron teniendo la serie de reuniones que vinieron teniendo durante los últimos 40 días, con varias idas y vueltas, con los jefes de bloque, legisladores, gobernadores. Digo, se avecina también, obviamente, se complica un escenario muy adverso. Es un escenario distinto al de diciembre, pero es un escenario que, desde mi punto de vista, también corre riesgo en qué cuestión. Que, como digo, hay algunos puntos que están en duda. Convengamos que supongamos que no sale, digo. Sí. Supongamos que no sale. ¿Hay antecedentes de un gobierno que lleve 6 meses? No. No, porque mayormente siempre lo que Cecilia está describiendo muy bien, siempre fue lo que hicieron todos los otros gobiernos. A ver, pensemos en cuestiones prácticas. Alfonsín del 83... obviamente que tenía, y siempre fue, todo gobierno que no era peronista tenía el Senado en contra, y se sacaban leyes. Es decir, la base, por más que no sea una palabra que esté en el vocabulario actual de la política, pero está dentro del diccionario de la política, los consensos son fundamentales. No es una mala palabra, claro, dialogar y buscar consensos. Cuando vos querés imponer, pasan estas cosas. Entonces yo creo que en este proceso que está llevando adelante el Ministerio del Interior, y acá viene la cuestión también, en las sesiones hay algo que es... Durante 20 años nos acostumbramos al discurso que acá no se modifica una coma, acá no se toca una coma, y lo que manda el Ejecutivo se aprueba. Yo te puedo decir, Diana Conti, Patricia Fadel, Agustín Rossi. Ese era el discurso durante 20 años. Ahora, cuando el gobierno de Macri llega al poder y se queda, siempre había interlocutores con quien hablar. El tema es cuál es el interlocutor válido que te dé el ok a la reforma. Bueno, fíjate los traspiés que tuvo el bloque de la Libertad Avanza,
que muchos se preguntan, che, pero acordamos con Sago, voy a poner un ejemplo, pero después viene Bornoroni, ¿qué hacemos con él? Ahora, una pregunta que todo se oculpa, ¿qué es de la vida de los fondos fiduciarios, de las que nos enteramos por Pancho Olivera, hablamos, que había algunos que se iban a derogar por decreto? Hay un capítulo incluido, creo, sí. Pero no están todos. No están todos. Y hay una excepción a no tocar determinados fondos que rozan cuestiones del CONICET, cuestiones de universidades, es decir, que eso quedó de la propuesta de los 144 votos en general, que después ahí es donde se desata todo el conflicto y termina Sago retirando el proyecto, volviendo todo para atrás. Por eso me parece a mí que hay algunas cuestiones en la ley que todavía hay que ir limándolas, y yo creo que se va a limar en la misma comisión. Es decir, el oficialismo tiene que estar con una gimnasia interesante y práctica, claro, pero de aceptar si el diputado Novarecio dice, che, quiero cambiar esto. Eso te iba a decir, ¿hay modo de evitar que haya una sorpresa? La comisión. Si vos sabés, si verdaderamente uno entendiera cómo funciona el Congreso Federal o cualquier asamblea legislativa o congreso, tiene que saber que el trabajo principal está en la comisión. Es decir, vos fíjate, a ver, todos los que vemos las películas gringas, ¿no? Es decir, ¿dónde está cuando ves una película política el problema principal del funcionario? Cuando se sienta delante del comité. No, ayer, voy a contar una infidencia mía de mi casa, ayer me puse a mirar Oppenheimer, ¿no? Sí. Es decir, que la quería ver de nuevo. Y es fantástico cuando Iron Man, que no me acuerdo nunca el nombre, que es Lewis Strauss, es el que lleva todo el tema del desarrollo atómico en los Estados Unidos, se sienta ante el Senado de los Estados Unidos y es donde al tipo lo interpelan. No es en el Pleno, es en la comisión. Nosotros en Argentina creemos que el Congreso funciona cuando está sesionando un miércoles. No, claro. No, el Congreso funciona todo el tiempo, tiene comisiones permanentes. Si vos agarrás la agenda parlamentaria, hay un montón de comisiones. Entonces, todas esas comisiones, y esto es lo principal, es donde tiene que modificar. ¿Para qué? Para que te llegue limpio al recinto. Porque si no, en el recinto viene la fricción y ahí aparecen los pícaros. Pero digo, para eso tenés que hacer una cosa que se llama política. Exacto. Sentarte, saber que la política no es el todo. Ya te llevaste un tropezón fuerte cuando tuviste que retirar la ley. O sea, tenés que sentarte y negociar. Exacto. Bueno, es algo que vos decías, ¿quién negocia? ¿En nombre de quién? O sea, ¿tenés el ok para que después no te lo bajen como a Pagano, como a Sago, como etcétera, etcétera? Bueno, ahí está el tema. Es decir, vos fíjate que vos tenés constantemente en este nuevo tiempo de la política argentina chisporroteos que no se entienden. Es decir, si vos analizás y pensemos en nuestros 40 años de democracia, ¿cuándo hubiera pasado que un presidente de Cámara fuera o por orden del Ejecutivo poner a cual o tal? Es decir, a mí me parece que hay determinadas reglas donde el Congreso es soberano, donde los diputados son todos iguales y donde los diputados son los que tienen vida propia. En el sistema americano se dice que el Congreso es self-government, self-dependent, es decir, el Congreso vive por sí mismo y depende de sí mismo. Lo que tenemos que aprender los argentinos en 40 años de democracia es que el Congreso vive por sí mismo y depende de sí mismo, no depende de ninguno de los otros poderes del Estado. Por eso cuando Cristina, ¿te acordás en la época de la pandemia, va corriendo al Senado de la Nación con el Senado y le pide a la Corte, podemos hacer sesiones virtuales? La Corte, ¿qué le dice? Discúlpeme, la Constitución dice que ustedes dicten su reglamento y ustedes hagan su laburo porque ustedes son otro poder del Estado. No podemos permitir que se atropelle otro poder del Estado porque si no, estamos haciendo kirchnerismo. Placer verte. No, gracias. Hasta luego. Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires.